plásticos, tipo rastis, que se encastran. ¿Qué? Y nos vinieron a ofrecer a nosotros, como nosotros, digamos, teníamos un recorrido, digamos, una visibilización del proyecto, habíamos salido en la TV Pública y varias cosas, nos vinieron a ofrecer a nosotros. Además también porque teníamos un vínculo con el IDUAR, ahí estaba Carolina Amaya del IDUAR, que justamente Sí. en 2015, cuando se va a trabajar a lo privado, va a trabajar a esta empresa, y ella le habla de nosotros, y nos vienen a ofrecer donarnos, en un principio para hacer una habitación con un baño, y después, como terminamos, digamos, charlando y pegando muy buena onda, y resultaron ser militantes y comprometidos, además de empresarios, nos donaron una casa fueron 3.500 ladrillos con ventanas, puertas, o sea, toda la casa completa para la cooperativa, o sea, gratis. O sea, nos donaron porque ellos de esa manera promocionaban su producto, y nosotros teníamos la primera casa, que de hecho hoy un compañero, el primer compañero de la cooperativa que se fue a vivir al barrio y nos cuida el barrio, se fue a vivir a esa casa que nos donó esta empresa. Digo, en este caso nosotros salimos ganando un montón y ellos lograron publicitarse, y mucha gente que nos seguía a nosotros en las redes de distintas provincias le empezaron a preguntar ellos por ese producto, porque de hecho la casa se construyó en un solo día. Y es un Mirá producto vos. innovador y la verdad que Pero, nos sirvió a ambos. pero totalmente, Pablo, a esto voy. Y está bien. Y la suerte es que los tipos también eran militantes y comprendían el proyecto de ustedes y seguramente no es lo mismo, por ejemplo, que si fuera a hablar con ustedes Cemento Solabarría, lo que era de la vieja Marita Lacroze de Fortabat. Eh, es un muy buen ejemplo ese, ¿sí? Y a veces se encuentran estas cosas, ¿cómo que no? Por eso que yo digo, yo no soy un militante en contra de juntarse con las empresas capitalistas. Al contrario. A ver, alguna vez escuchando un cura me dijo, hablando así hace muchos tiempos atrás, me dice, no, ya estábamos en democracia, o sea que, además yo durante la dictadura era muy chico, cuando empezó la dictadura tenía 15 años, pero el cura me dice, hablando así del socialismo, dice, mira Julio, somos hijos de españoles y de italianos que vinieron acá a forjarse un futuro mejor. Por idiosincrasia somos capitalistas, de hecho está bien, no somos los capitalistas de las bestias me decía, de los sajones, me decía él, por hablar digamos, de todos los países que son Inglaterra, Estados Unidos, Alemania. Pero bueno, y sobre esta realidad hay que construir. Entonces, la realidad es esta. ¿Existe el capitalismo? Sí. ¿Vivimos en una sociedad capitalista? Sí. Las empresas capitalistas existen claramente. Ahora, entonces no querramos forzar la realidad. De hecho, vos, Pablo, y ustedes encontraron justamente la empresa que les servía a los dos y está perfecto esto. Lo que yo critico es esto, de mostrar a la British Petroleum como que es la panacea de lo bueno, de lo lindo y de todo lo que tiene que suceder en la vida con pajaritos de colores. No estoy en contra del asociativismo, al contrario, pero esto les digo, ojos bien abiertos y discutan como tienen que discutir. Claramente les sirvió a ustedes y les sirvió a ellos. Y ojalá que en algún momento puedan hacer las casas con estos ladrillos de plástico. Obviamente que se los cobren más barato, ¿viste? Primero porque van a ser miles de casas y después porque somos compañeros. Lograr algún... Y esto es una cuestión de, después vamos a ver, de generación de valor también. A ellos les sirve y a ustedes les sirvió. A ellos les sirve como sociedad capitalista, con principios, está bien, con principios, y me parece fantástico, y a ustedes les sirve porque pueden construir mucho más rápido una casa. Bueno, entonces pasemos rápido esto de la British Petroleum y vayamos a un ecosistema natural, digital y social. Bueno, ¿qué son ecosistemas? Es un concepto que viene de la naturaleza. Sí, y a ver, ¿quién fue el primero que lo dijo? Fue un ecologista, ahí está Arthur Translake, que dice que un ecosistema es una comunidad de organismos que junto con su entorno interactúan como un sistema. Y estos organismos comparten recursos, compiten, colaboran y evolucionan en forma conjunta. Se me ocurre pensar acá en un ecosistema natural, por ejemplo, en la parte de Amazonas, que todavía no está, si es que queda algo, en la parte del Amazonas que todavía no fue
digamos, tomada por el hombre blanco, ¿no? Ahí hay una comunidad de organismos entre personas, animales, ¿sí? Vegetaciones, ¿m? Que interactúan, ¿eh? Que interactúan compartiendo recursos, las personas, los vegetales, los animales comparten recursos, compiten claramente, si hay una fiera, el hombre, la persona lo va a intentar matar, porque es así, en algún punto colaboran y evolucionan en forma conjunta. ¿M? ¿Se entiende esto de lo que el ecosistema? ¿Sí? Entonces, de repente, hay un tal James Moore que en el 1993 dice, bueno, esto se puede aplicar también en la economía como una estrategia económica. ¿Mm? Y que una industria no sea vista como algo individual, sino como un ecosistema también. ¿Sí? Un ecosistema donde hay varias industrias, que hay una comunidad de industrias, vamos a decirlo como en la cuestión natural, que interactúan como un sistema. ¿Y cómo? Y bueno, porque las mismas industrias, estas industrias que forman una comunidad, comparten recursos, también compiten, vaya si compiten, pero en algún punto colaboran y evolucionan en forma conjunta. Y esto es lo que dice el capitalismo, ¿no? A ver, la empresa que no se adapta, la empresa que no compite, la empresa que no colabora desaparece. Algo de razón tienen, pero bueno, los métodos del capitalismo son salvajes. ¿Mm? Ah, perfecto, Pablo. Mirá qué bueno. Mirá qué bueno. Yo lo único que te voy a pedir, Pablo, es que, porque me lo mandes o lo compartas después por el mail. Así lo tenemos todo, porque yo no sé si esto no desaparece cuando terminemos con la clase. Porque la verdad es que es muy interesante. Bueno, esto es un ecosistema. ¿Mm? ¿Sí? Fíjense lo que dice. El concepto de ecosistemas se encaja bien en los negocios modernos de hoy en día, donde las organizaciones trabajan cada vez más en un entorno de red para generar un valor que ninguna empresa podría haber creado por sí sola. Un ecosistema abarca, por ejemplo, una red extendida de proveedores que proporcionan tecnología y productos complementarios, empresas competidoras y clientes. También incluye actores tales como instituciones financieras, sociales y tecnológicas, así como agencias reguladoras. A ver, todo esto que están hablando de ecosistemas no es nada diferente a lo que se vivió en el mundo desde hace 200 años atrás. El sistema funcionó así, como ecosistema. Uno cuando piensa en Ford, en la fábrica de autos, a ver, y después en General Motors y todo lo que fue el desarrollo automotriz de Estados Unidos. Digo esto porque es lo que más se me ocurre, me parece que es lo más gráfico. Seguramente General Motors, Chrysler, y Ford competían entre sí, pero también había empresas que eran proveedoras de ello. Por ejemplo, quien hacía los neumáticos. Dunlop, Goodyear, Frick Rod, ¿se entiende? Y también ellos competían por el mercado, pero a la vez colaboraban entre sí. Yo nunca me voy a olvidar una anécdota muy chiquita de mi vida. Mi abuelo era comerciante en una localidad en la provincia de Buenos Aires, en Dolores, y tenía una tienda, y eran dos tiendas en Dolores que competían fuertemente entre ellos, pero también entre ellos se hablaban para ver qué productos podían vender, cuáles eran los productos con más salida. Había una colaboración, después se mataban con los precios, o había quien tenía la mejor manera de comercializar, pero entre ellos se cambiaba la información. O sea que el ecosistema de las tiendas, de las dos tiendas más, si se quiere, más grandes de Dolores, pues había pequeños negocios barriales, funcionaba como un ecosistema, donde ellos competían, pero también interactuaban, cambiando información, logrando mejores precios. ¿Se entiende esto, lo del ecosistema, o quieren que lo vuelva a repetir? Exacto, generan redes, exacto. Exacto. Nadie puede pensar que se compite para matar al competidor. Y esto el capitalismo lo tiene claro. Por supuesto, si te ve mal y tenés un negocio interesante, te va a morfar. Pero es lo que dice Vero, forman cámaras. ¿Ustedes se creen cuando forman cámaras y van a esas cenas de cámaras solamente van para putearse? No.
van para también hacer otras cosas, van para ver cómo entre todos, y de hecho entre todos, ahí lo que está diciendo el ecosistema, donde habla de las agencias reguladoras que aplican y regulan el funcionamiento del ecosistema. ¿Ustedes cómo se creen que las agencias, o sea, los gobiernos aplican y regulan el funcionamiento del ecosistema? ¿Ustedes se creen que cuando un gobierno de corte nacional y popular toma alguna medida de las que nos gusta a nosotros, no tiene a las cámaras atrás? Y digo, la Cámara de la Industria, o la Cámara del Cemento, o la Cámara de las Empresas Constructoras. ¿Sí? Bien. Bueno, sigamos. Esto es lo que podemos decir de los ecosistemas. Y acá aparece algo muy interesante en este esquemita, que es el ecosistema de los autos, que eso es un mercado que está cambiando muchísimo. Yo no lo voy a ver, pero creo que ustedes, los más jóvenes sobre todo, seguramente van a ver en algún momento que el parque automotor en su gran mayoría va a ser eléctrico, ¿sí? Y no sé si no van a ver ya importante cantidad del parque automotor que se maneje autónomamente, sin necesidad de la conducción del hombre. ¿Y todo por qué? Bueno, porque acá tenemos el fabricante de coches, que son la General Motors, Ford, BMW, ¿sí? Y fíjense, hay proveedores tecnológicos y operadores de telefonía, que con estos actores nuevos, ya no estamos hablando solamente de productores de chapa, de productores de neumáticos, de productores de motores, estamos hablando de otra cosa, ¿sí? Estamos hablando de que la nueva tecnología, proveída por los proveedores tecnológicos, por los operadores de tecnología y por los nuevos competidores, en este caso Tesla y Google, va a generar en algún momento que los autos puedan manejarse sin necesidad del ser humano. De hecho, lo están probando. Tesla está probando el auto que se maneja solo. ¿Sí? Entonces, esto funciona como un ecosistema. Recuerden, estos fabricantes de coches, que antes era otro ecosistema, donde seguramente estaba el proveedor de neumáticos, el proveedor de motores. Bueno, ahora esto forma parte de un nuevo ecosistema que es mayor. Donde en algún momento ese ecosistema va a generar un auto que se maneje solo. Va a ser muy aburrido, a mí me encanta manejar. Pero bueno, a lo mejor es más seguro. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Algo que quieran hablar sobre esto? Pero piensen en el ecosistema como esto, no es muy raro. Si ustedes ven y miran la realidad, van a ver ecosistemas económicos de todos puntos de vista. O sea, es un conjunto de organizaciones que interactúan entre sí, donde compiten, se desarrollan, comparten recursos. ¿Sí? No, yo no soy tan joven, ¿eh? No, Catalina, ni te creas. No, yo ya estoy entrando. No, ¿sabes qué? Me quedan, no sé cuánto me queda, pero yo ya estoy entrando, en 6 meses cumplo 60 años, así que no soy un niño. Y bueno, como la caja de cambio manual versus la automática, sí, claro que fue un cambio, pero lo que vamos a ver, lo que van a ver los más jóvenes, va a ser, a ver, fíjense una cosa, los que tienen mi edad más o menos, había una serie que se llamaba, no sé cómo, pero que trataba de una familia, dibujitos animados, que trataba de una familia. Estoy tomando mate, así que porque la garganta yo hablo muy mal, hablo con las cuerdas vocales, entonces la garganta se me irrita mucho. Pero no me acuerdo cómo se llamaban los dibujitos animados. A ver, para que ustedes se den una idea, yo cuando tenía 8 años vi llegar al hombre a la luna, o sea en el 69. Yo en el 69 tenía 8 años, vimos en directo, ver llegar al hombre a la luna, que era ya ver en directo de llegar al hombre a la luna, era una cosa maravillosa, parece. Los supersónicos, tal cual, los supersónicos, sí, eso.
Entonces, ¿qué se pensaban? ¿Qué se decía en ese momento? Se decía que en el año 2000 la Luna y Marte iban a estar colonizados. Y podía ser. A ver, el hombre había llegado a la Luna, ¿por qué no podía colonizar la Luna y Marte? No tanto Marte, pero se consideraba que para el año 2000, para esta época, la Luna se iba a tener colonias humanas. Lo que nunca se pensó y nunca se dijo en ese momento es esto, que estamos hablando 30 personas desde una computadora y que eso se veía en los supersónicos. A eso va mi dibujito. ¿Se acuerdan lo que veían los sónicos o los supersónicos? Que veíamos que el tipo trabajaba de su casa y hablaba con alguien desde un televisor. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Eso nunca se pensó. Por lo menos no se hablaba en la cultura general de esa época. En la cultura general de esa época se pensaba que el hombre iba a colonizar la Luna. Pero no se pensaba que desde un teléfono podíamos comunicarnos con todo el mundo. O sea, para que se dé una idea, nosotros en ese momento digo mi familia, vivíamos en una localidad a 200 kilómetros al sur de Bahía Blanca que se llamaba Villalonga, un pueblito. Nosotros para hablar con mis abuelos, o mi mamá para hablar con sus padres que estaban en Dolores, tenía que pedirle permiso, tenía que pedir la llamada a la operadora de teléfono de Villalonga para que a lo mejor al otro día mi abuela se pudiera comunicar con mi mamá. ¿Sí? Entonces llamaba a mi mamá, o mi abuela llamaba de Dolores a la operadora y le decía, quiero hablar con tal número de teléfono en Villalonga. Y la operadora le decía, bueno, vas a poder hablar dentro de un día o dentro de 12 horas. Entonces, esa cuestión, esta revolución de las comunicaciones, nadie la pensó. Y veíamos que lo de los supersónicos era una locura. Sí, mirá qué divertido. Debe ser hablar con otra persona de una pantalla de televisión. Bueno, ven que yo me fui, no sé por qué decía esto. Hablando del desarrollo y de todas esas cosas. ¿Qué es esto, Elena, que me están diciendo? No sé si va a ser más seguro. De un simulador en el módulo 2. Sí, claro, Julio Verne tenía una cosa que no... ¿Qué fue lo que pasó, Elizabeth? No sé. No, porque tuvimos que hacer una tarea y entonces teníamos que conducir estos autos que se conducían solos, pero chocaban gente, y uno tenía que decir qué quería hacer, si chocar al gato, chocar a unas personas, si chocar a los abuelos, o chocar a las personas más jóvenes, horrible. Bueno, sí, esperemos que no lleguemos. No, a ver, no, es como el tema de los aviones. Supongo que la cuestión no va a ser para ir pisando. ¡Ah, chocar a tu madre, por Dios! No, sí, fue muy feo ese juego, sí. En fin. Hay una película que yo les recomiendo si la ven, muy vieja, y como Ícaro. Donde en definitiva lo que es francesa la película, es muy buena. Y habla de esto, pero es un fiscal. Entonces, el fiscal se tiene que ir acercando a ver quién fue el que mató al presidente. No dicen de qué país ni nada por el estilo, pero es muy parecido a la muerte de Kennedy. Entonces, en uno de las escenas, el fiscal tiene que ir a ver un experimento donde un médico conductista pone a dos personas enfrentadas. Entonces, una persona es la que hace las preguntas y la otra persona es la que debe responder. Entonces, si respondía mal esa persona, le daban un shock eléctrico. Y al principio era una cuestión de una cosquillita. Pero a medida que se iba equivocando, cada vez era más fuerte. Entonces, llega un momento que entonces empieza a preguntar, ¿sí? El que pregunta, pregunta. Entonces responde bien. Pregunta, responde bien. Pregunta, responde mal. ¡Pic! Un shock eléctrico. A la segunda respuesta, ¡pic! Otro shock eléctrico un poquito más fuerte. Y así como hacia la quinta respuesta, el tipo recibe una descarga eléctrica. Las descargas eléctricas cada vez son peores. Entonces el tipo recibe una descarga eléctrica que casi lo fríe, como si fuera una silla eléctrica. Entonces el fiscal, que era un tipo progresista, la verdad, y preocupado por la verdad, preocupado para que no se torturara a la gente, le dice al médico, pare con este experimento. El médico para. Y le dice el médico al fiscal, mira, esto no fue un experimento. Eran dos actores. Yo lo que le quiero decir a usted es que usted recién reaccionó a la 16ª pregunta mal. Usted tendría que haber ni siquiera tendría que haberme dejado hacer el experimento.
como una cuestión de decir, bueno, a ver, ¿hasta cuándo llega tu idea de lo que tiene que ser algo? Véanla la película, si la pueden tener, es muy buena, es muy entretenida. Bien, me imagino que el juego este es parecido a eso. Bien, sigamos. Entonces, porque si no nos vamos a llegar a las 12:30 y... Bueno, después hablamos de red de redes, mapeando los ecosistemas de la economía social y colaborativa. Bueno, a ver, este concepto de red de redes es un avance más hacia lo que estamos viendo. Todo lo que es lo que estábamos viendo hasta ahora en cuanto a los ecosistemas, en cuanto a la manera de organizarse, puede tener todavía un ámbito mayor. ¿Qué es lo que se llama red de redes? ¿Y qué son las redes de redes? Bueno, primero hay organizaciones, ¿sí? Organizaciones sueltas. Por ejemplo, la cooperativa de Pablo, otra cooperativa y otra cooperativa. Y en función de esas cuestiones, las tres cooperativas dicen, bueno, ¿por qué no nos vamos juntando? Y aparecen y empiezan a hacer una cámara de cooperativas de la provincia de Buenos Aires. Y después se juntan con la cámara de... Y eso ya es una red. Y después se juntan con la cámara de la provincia de cooperativas de construcción de la provincia de Santa Fe. Y ya no es una red, sino que es una red de redes. ¿Se entiende? Este concepto es muy sencillo. Yo supongo que ustedes lo deben tener muy claro. Pero este es el concepto de red de redes. Bueno, primero parte de la organización primigenia, de distintas organizaciones que van conformándose y se van juntando en función de algo que ya vamos a ver por qué se juntan. Y después, y eso forma una red. Por ejemplo, para poner el ejemplo, la cooperativa de Pablo. A ver, es una cooperativa de tierra y autoconstrucción, que se van juntando con otras cooperativas de tierra y autoconstrucción. Pablo, si estoy diciendo alguna pavada, me cortas. Y esas cooperativas forman una red, que son las que están más cerca. Si es que las hubiera, no estoy diciendo que las haya, si es que las hubiera. Entonces, esas cooperativas, las que están más cerca,